Ahora, lo que a la gente le cuesta ver es cómo avanzamos, cuáles son las consecuencias de esto en términos de democracia, Estado de Derecho. ¿Qué es lo que se logra con esto? Porque esto es como un poco cuando Hannah Arendt se preguntaba al ver a Eichmann, bueno, pero por qué participó de la industria de la destrucción de la vida de los judíos? Y al final llegó a la conclusión, mira, esto es mal banal. O sea, realmente porque fue la única forma que ella encontró de explicarse lo inexplicable, porque el tipo no tenía la intención, el tipo no era antisemita, era un tipo normal, simplemente siguió órdenes y en esa época seguir las órdenes era considerado virtuoso y por lo tanto él quería ser virtuoso, un buen ciudadano, siguió órdenes. Ya. Pero de la gente que tiene un propósito, uno entiende, mira, lo que están haciendo es destruir Chile, desmantelarlo institucionalmente porque quieren el poder total. Perfecto. ¿En qué ayuda todo esto de la educación sexual integral y la perspectiva de género a esos propósitos políticos? Mira, yo creo que están generando pequeños tiranos, ¿sí? A gente imposible de socializar, gente que se cree que es el ombligo del mundo, por usar una palabra en su sentido original, en su sentido griego, gente idiota, ¿sí? Están haciendo gente idiota, si querés también lo podemos aplicar en nuestro sentido, creo que también funcionaría, que piensa que es el ombligo del mundo y que todo lo que pasa por su vida le genera a él un derecho. Si yo hoy me levanté de esta manera, eso genera en mí un derecho. Si mañana me levanto de otra manera, yo necesito tal y cual derecho. Y la democracia así es imposible. Ya no hay un demos, ya no hay un pueblo, el pueblo necesita homogeneidad y, y lo que hay es pequeños tiranos. Además, digamos, ha habido un giro de la democracia liberal hacia una radicalización de su aspecto igualitario y de una fragmentación identitaria que ha reducido las identidades colectivas a grupos minúsculos que se arrogan derechos incluso por sobre las mayorías. Es decir, se ha invertido el gran peligro de la democracia desde la antigua Grecia hasta el mundo moderno, que los liberales clásicos intentaron de moderar en nuestra modernidad. Pensemos en los padres fundadores. No eran estrictamente demócratas. Ellos buscaron al revés, ¿cómo podemos hacer para frenar el poder de las mayorías para que no destruyan a las minorías? Bueno, ahora nos vamos a dar con la situación exactamente inversa. ¿Cómo hacer para frenar el poder de las minorías para que no destruyan a las mayorías silenciosas y silenciadas, peor todavía? Es decir, el gran problema de la democracia, que era que podía degenerar en tiranía de las mayorías, decía Tocqueville, el problema de hoy es exactamente al revés. Es que la democracia de hoy, siglo XXI, puede llevarnos al imperio del individuo tirano. Pero digo, del individuo tirano en el sentido de que se cree el ombligo del mundo y que se cree que por ser minoría todos están en deuda con él. Incluso que están en deuda con sus antepasados y que incluso yo, por ser blanco, tengo una deuda histórica en el nombre de todos los hombres blancos para con, por ejemplo, los hombres negros. Es decir, termina aniquilando incluso la condición del individuo que por definición es único e irrepetible. Porque yo empiezo a deberme, ¿sí?, a una condición, a un atributo, ¿sí?, que es accidental en mi vida y que genera en mí obligaciones. Perdemos además de vista el carácter universal de la igualdad ante la ley, que nos decía, bueno, tus derechos son así porque vos sos un ser humano. Digamos, a vos te corresponden derechos por ser un ser humano. Y eso ha sido el fundamento del orden democrático moderno. Vos no tenés derechos porque sos alto o bajo, gordo o flaco. Vos no tenés derechos porque sos blanco o negro, inteligente o bruto, rico o pobre, hombre o mujer. Vos tenés derechos porque sos un ser humano, punto final. Yo me abstraigo de todo atributo adicional, accidental además. Yo me concentro en tu calidad humana. Sos un ser humano, acá están tus derechos y son los mismos para todos, porque precisamente esa mismidad procede
del hecho de abstraer los atributos accidentales y concentrarme en lo esencial. Ahora, eso es precisamente lo que hoy se ha borrado. La idea es que ahora tus derechos corresponden por tus atributos accidentales. ¿Te gusta acostarte con un hombre y sos un hombre? Te corresponden entonces estos derechos. ¿Sos mujer? Entonces, porque sos mujer, te corresponden estos otros derechos. ¿Sos negro? Te corresponden entonces estos otros derechos. Entonces estamos yendo hacia la destrucción de la democracia representativa moderna, de raigambre liberal, o sea, con frenos liberales, digamos así, y vamos a decantar en tiranías de minorías, o sea, exactamente al revés de los temores de Tocqueville, tiranías de minorías que están siendo utilizadas, sin embargo, para el cumplimiento de algo mucho mayor. No nos pensemos que de esto se trata del amor por las minorías, sino que saben que la mejor forma para destruir a las naciones es fragmentando a sus pueblos. La mejor forma de destruir a las naciones consiste en fragmentar a sus pueblos. Y hoy lo que estamos viviendo es una fragmentación identitaria sin precedentes. Y a eso yo le sumaría también, no sé qué opinas tú, como eres de las pocas personas con las que puedo hablar de psicopolítica, hay un estado, justamente cuando tú dices, bueno, género implica cualquier cosa, digamos, ¿no? Ahora los derechos se otorgan porque eres menstruante, o porque tienes una preferencia sexual X o Y, o porque efectivamente eres parte de una minoría, o etcétera. Pero además de eso, que quiebra, como tú decías, la igualdad ante la ley y la posibilidad de una democracia constitucional liberal, además de eso nosotros tenemos que, te están diciendo a ti, mira, Agustín, nosotros somos tan buenos como gobernantes que tú ahora vas a poderle, tus hijos van a tener derecho a una educación sexual integral, tus hijos van a tener derecho. O sea, lo que ellos hicieron fue tergiversar lo que nosotros entendíamos por un derecho, que es algo que yo quisiera reclamar, ¿no es cierto? Yo quisiera reclamar mi derecho a algo, pero a mí me están imponiendo una obligación cultural homogeneizante que destruye justamente a la heteronormatividad que ellos quieren destruir a través de seducirme con un derecho. Pero si yo te estoy dando un derecho, ¿cómo tú dices yo no quiero un derecho? ¿Cómo el chileno le dice a la gente que redactó esta constitución, yo no quiero un derecho sexual integral para mis hijos? Un niño no lo puede decir, ¿no es cierto? Y cuando lo dice un adulto le dicen, no, es que entonces lo que pasa es que tú eres de los que no te metas con mis hijos y crees que tus hijos son tu propiedad, y entonces los extorsionan por esa parte. No solamente le dieron vuelta al contenido profundo del significado de la palabra derecho y que era la base del liberalismo, sino que además quiebran la posibilidad de establecer a una víctima y a un culpable, porque va a depender esa sentencia de una perspectiva de género. Ya tú no vas a poder decir simplemente es culpable o es víctima y quién es quién, porque depende entonces, y también de si eres pueblo originario. Esta es una constitución indigenista muy inspirada en García Linera y en todo lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Con toda esta matriz de la venganza histórica, porque claro, si tú tienes una visión de la historia y la impones, luego te puedes vengar sobre la base de esa excusa, ¿y quién te va a decir que estás mal?